Buenas a todos, soy Francisco Miralles Aguiar, especialista en medicina intensiva y especialista en anestesiología y reanimación y trabajo en el Hospital Universitario Puerta del Mar de Cádiz. Antes de comenzar este taller teórico-práctico, me gustaría agradecer a Sonosite España por haber contado conmigo para este evento. El objetivo de este taller teórico-práctico, como os he dicho, es transmitiros la enorme utilidad de la ecografía a pie de cama y en concreto del score Vexus para detectar y monitorizar el daño orgánico asociado a la congestión venosa. En esta primera parte nos centraremos sobre todo en desarrollar o mostrar la fisiopatología de la congestión venosa y la utilidad del score Vexus con un caso clínico, y en una segunda parte eminentemente práctica os mostraré cómo medirlo a pie de cama. Así que bueno, voy a minimizar mi pantalla y comenzamos con el taller. Como sabéis, la reposición de fluidos en el paciente crítico es una terapia que empleamos de forma rutinaria y dirigida fundamentalmente a restaurar y mantener la perfusión tisular. Y esta terapia es muy compleja porque, como sabemos, si somos restrictivos, el paciente estará hipovolémico con el consecuente problemas de perfusión, fracaso renal, riesgo de isquemia cerebral y esplácnica y fallo de órganos. Y si administramos una cantidad excesiva de fluido, llevamos al paciente a un estado de fluid overload o hipervolemia, un estado de congestión tanto en el territorio izquierdo con edema pulmonar como en el territorio derecho con edema cerebral, renal, hepático, hipertensión intraabdominal y fracaso de órganos. Hay tres situaciones o escenarios fundamentales donde vamos a encontrar tres circunstancias donde vamos a encontrar congestión del territorio derecho, ya sea por una sobrecarga de fluidos, ya sea por un fracaso del ventrículo derecho o por hipertensión pulmonar no controlada. Por cualquiera de ellos, de forma aislada o de forma conjunta, estos tres factores, o aislado o de forma conjunta, pueden provocar un aumento de la presión venosa central. Y esto va a conllevar, por un lado, congestión venosa cerebral, con un síndrome cardiocerebral que se caracteriza fundamentalmente con edema cerebral y el desarrollo de delirio y encefalopatía. Por otro lado, un estado de congestión venosa renal y el riñón como órgano encapsulado, al aumentar la presión venosa central, aumentará la presión intracapsular renal, y eso conllevará un síndrome cardiorrenal con el desarrollo de fracaso renal agudo. Por último, la congestión venosa a nivel portal también va a llevar a un síndrome cardiointestinal caracterizado por edema de asas, hilio intestinal, que conllevará una translocación bacteriana y el desarrollo de un estado proinflamatorio con endotoxemia y una situación de proinflamatoria. Este círculo vicioso va todo ello a llevar al paciente a un fracaso multiorgánico con la consiguiente aumento de la mortalidad. Por lo tanto, y dado que se ha demostrado que tanto hipovolemia como hipervolemia pueden aumentar la morbimortalidad de nuestros pacientes, debemos de encontrar un equilibrio entre optimizar la perfusión, valorando la respuesta a fluidos, y evitar la congestión, valorando la tolerancia a fluido. Por lo tanto, estos dos conceptos son fundamentales a la hora de reponer líquidos a nuestros pacientes. Es importante saber qué es la respuesta a fluidos, que no es más que conocer si al aumentar la precarga de nuestro paciente conseguiremos aumentar el gasto cardíaco o el volumen sistólico y con ello la perfusión de órganos, y para ello disponemos de múltiples parámetros dinámicos. Y por otro lado, la tolerancia a fluido, que es intentar conocer si mi paciente va a ser capaz de aceptar la carga de fluido sin que provoquemos daño orgánico, ya sea en el territorio izquierdo con congestión pulmonar o en el territorio derecho con congestión venosa esplácnica.
Centrándonos en la tolerancia a fluidos, en los últimos años, en la literatura se han establecido claros parámetros o marcadores de tolerancia a fluidos en el territorio izquierdo, o stop points. Ya se ha visto que en pacientes con un agua extravascular pulmonar medida por monitores de termodilución transpulmonar, con un agua extravascular pulmonar entre 3 y 7 mililitros por kilo, el paciente será tolerante a fluidos, y esto también se ha demostrado con la presencia de líneas A nivel pulmonar. Y un paciente con un agua extravascular pulmonar por encima de 10 mililitros por kilo o con un patrón de líneas B bilaterales será un paciente que no tolerará líquidos. Estos stop points o marcadores de tolerancia a fluidos en el territorio izquierdo son muy claros, pero en cambio, para valorar la tolerancia a fluidos en el territorio derecho, solo disponíamos de presión venosa central y el tamaño y colapsabilidad de la vena cava inferior. Y estos marcadores o parámetros estaban sometidos a múltiples factores de confusión, como pueden ser la presencia de PIB elevada, la ventilación mecánica, y por ello, tradicionalmente, hemos sido menos estrictos con estos stop points o puntos de no administrar líquido, permitiendo e incluso buscando presiones venosas centrales al reanimar de hasta 10 y 12 milímetros de mercurio, como en el protocolo de River. La conclusión es que están muy claros los stop points en el territorio izquierdo, pero no tan claros en el territorio derecho. Hasta que recientemente aparece el score Vexus, que nos permite detectar el daño orgánico, detectar y monitorizar el daño orgánico de la congestión venosa del territorio derecho. Como fisiopatológicamente, ¿qué ocurre cuando un paciente se congestiona? Bueno, la congestión del territorio derecho, cuando se congestiona el territorio derecho, ya sea por sobrecarga de fluido, ya sea por fallo del ventrículo derecho o porque el paciente tenga una hipertensión pulmonar no controlada, lo que va a ocurrir es que va a aumentar mucho la presión en la aurícula derecha. Esta presión en la aurícula derecha se va a transmitir de forma directa a la vena cava inferior, y la vena cava se empieza a distender. La vena cava es muy distensible, pero cuando alcanza su máxima distensibilidad se vuelve un vaso rígido y poco compliante. Es en este momento cuando las presiones de la aurícula derecha se transmiten de forma directa al drenaje hepático de las venas hepáticas, de forma directa también al drenaje de las venas renales y de forma indirecta a través del sinusoide hepático al drenaje venoso portal. Por lo tanto, en resumen, lo que intentamos analizar con el score Vexus es si existe una resistencia al drenaje venoso hepático, al drenaje venoso portal o al drenaje venoso renal. Y para ello debemos de aplicar Doppler en cada uno de estos vasos. Queremos detectar esta impedancia o resistencia al drenaje de los órganos que drenan en la vena cava inferior, a consecuencia, esa impedancia a consecuencia del aumento o de la rigidez de la vena cava cuando alcanza su máxima distensibilidad y se hace un vaso poco compliante. ¿Cómo se hace el score Vexus o cuáles son los pasos del score Vexus? Por un lado, lo que haremos será medir el tamaño de la vena cava inferior. Por otro lado, analizaremos qué ocurre con el Doppler venoso hepático. Después, qué ocurre con el Doppler venoso portal. Y por último, qué ocurre con el Doppler venoso renal. Para analizar el score, para utilizar el score Vexus o para explorar el score Vexus, podemos hacerlo con una sonda convexa o con una sonda sectorial. Pero es muy importante que, ya lo explicaremos en el taller práctico, que utilicemos un preset abdominal, dado que las velocidades Doppler, tanto de la vena hepática como de la vena porta como de la vena renal, son velocidades bajas. Por eso, aplicar un preset abdominal es importante a la hora del análisis Doppler.
como recordáis, miraremos primero cuál es el tamaño de la vena cava inferior, analizaremos qué ocurre con el Doppler venoso hepático, qué ocurre con el Doppler venoso portal y por último qué ocurre con el Doppler venoso renal. Empezamos con la vena cava. Tradicionalmente, el análisis de la vena cava era la única herramienta que disponíamos para estimar la presión venosa central. Tradicionalmente, sabíamos que vena cava distendida y sin colapso significaba una presión venosa central elevada y vena cava colapsada o con un tamaño pequeño y con colapso significaba una presión venosa central baja. Esto en los extremos era muy útil, pero hay una amplia gama de grises o áreas donde la vena cava no nos ayuda mucho, por eso desde mi punto de vista, solo es útil en los extremos y por otro lado, en ventilación mecánica, era muy difícil extraer conclusiones de la estimación de la presión venosa central. En el score Vexus solo se tiene en cuenta si la vena cava mide más de 2 centímetros o menos de 2 centímetros. Pero quiero mostraros una serie de recomendaciones en el análisis de la vena cava fuera del score Vexus y que nos pueden ayudar a la hora de estimar esta vena cava. Fijaos, este artículo del 2017 del grupo de Tsukuba de Japón, de Noriko Ida, lo que hacen los autores es, en un análisis prospectivo de 60 pacientes a los que se realiza un cateterismo derecho, que son pacientes valvulares, con cardiopatía congénita o estudios de hipertensión pulmonar, se les hace un análisis ecocardiográfico en 3D de la vena cava. Y se mide, por un lado, se utiliza el eco 3D y se mide, por un lado, el eje corto de la vena cava y por otro lado el eje largo de la vena cava. También se mide el área y hacen también un índice al que le llaman índice de esfericidad, que es la relación entre el diámetro corto y el diámetro largo. Eso es lo que llamaban índice de esfericidad. Y lo correlacionan con la presión venosa central. Y los hallazgos de estos autores son muy interesantes. Por un lado, lo que ven es que el eje corto, o short diameter, el diámetro corto, que sería este, ese diámetro corto se relacionaba moderadamente con la presión venosa central. El índice del área se relacionaba de forma de forma modesta con la presión venosa central y, ojo, el eje largo, fijaos, el eje largo, y recordar que este es el eje largo, no había una correlación estadísticamente significativa con la presión venosa central. Pero el mejor marcador para estimar la presión venosa central era el índice de esfericidad o relación entre eje corto y eje largo. A eso le llamaban índice de esfericidad. Otra cosa bastante interesante es que la vena cava en rangos de presión venosa central baja es muy compliante y cambios de volúmenes importantes no significaban cambios importantes en cuanto a presión. Y eso era por la complianza de la vena cava. Este es un dato importante. Y por otro lado, cuando la vena cava se hacía más esférica, es decir, cuando el índice de esfericidad estaba por encima de 0,9, ya había, a partir de 0,9, era muy difícil saber si la presión venosa central era de 15 o 20. Lo que vienen a decir estos autores es que sí que hay buena correlación en el índice de esfericidad por encima de 0,7 para una PVC por encima de 10, pero cuando la vena cava está muy distendida, es decir, un índice de esfericidad por encima de 0,9, fijaos que no es difícil estimar la diferencia entre presión venosa de 15 y presión venosa de 20. Estas son las conclusiones. Pero este
este grupo o los hallazgos de este grupo lo que nos deben de hacer pensar es que la vena cava no debe de medirse en un solo eje, sino que es ideal medir un eje corto y medir un eje largo, o verla en un sentido transversal y en un sentido longitudinal. Y eso es lo que yo os recomiendo. ¿Cómo debemos insonar la vena cava inferior? Fijaos, si insonamos la vena cava inferior de forma tradicional, colocando el transductor a nivel de epigastrio o a nivel subsifoideo y en sentido longitudinal, con el puntero de la sonda dirigido a la cabeza del paciente, podemos creer estar insonando el verdadero eje mayor de la vena cava inferior, pero estamos paramedial y pensaremos que esta vena cava es pequeña cuando en realidad el verdadero eje es otro. Luego hay que alinearse muy bien con el verdadero eje de la vena cava y en ocasiones es difícil. Y otra cosa que yo no haría nunca es medir en modo M, ya que en modo M, con los cambios respirofásicos, habrá movimientos ascendente y descendente y lateromediales del hígado que me harán cometer errores en la medición del tamaño de la vena cava. Por eso recomiendo insonar la cava tanto en sentido longitudinal, intentando alinearse con el eje mayor, y en sentido transversal. Fijaos, la vena cava es un vaso con forma elipsoide que en un corte transversal que se colapsa anteroposterior. Fijaos, esta vena cava es una vena cava pequeña que se colapsa con la respiración en sentido anteroposterior. Por eso es importante verla en un corte transversal para ver el verdadero eje corto, ¿vale? Y lo que sí nos recomiendo es medir la vena cava en sentido coronal, porque cometeríamos el error del corte coronal. Y es que en un corte coronal, como veis aquí, mediríamos tanto en expiración como en inspiración, el eje no cambiaría. Esto es cuando insonamos la vena cava en un corte coronal. Es el error del corte coronal. Por eso los cortes recomendados son un corte transversal a nivel subsifoideo o epigástrico y un corte longitudinal intentando alinearnos sobre el eje mayor. Fijaos el error del corte coronal cuando insonamos desde lateral a medial, estamos insonando de lateral a medial y no hay cambios respirofásicos prácticamente cuando el verdadero diámetro era pequeño, como habéis visto en el vídeo anterior del colapso dinámico. ¿Qué ocurre con el flujo de las venas hepáticas? Bueno, para explorar el flujo de las venas hepáticas, y luego os lo mostraré en la parte práctica del taller, insonamos esta vez sí desde línea media axilar. Desde línea media axilar colocamos el transductor o bien la sonda convexa o bien la sonda sectorial y primero ponemos un Doppler color, recordar con un preset abdominal, y cuando colocamos el Doppler color intentamos insonar la vena cava inferior hacia la vena cava inferior en color azul porque se aleja del transductor, estará el flujo el Doppler color de la vena hepática, que es azul porque se aleja, y en rojo el de la vena porta. En ocasiones hay que hacer un pequeño movimiento de tilting o angulación hacia anterior con la cola del transductor hacia la cama, dirigido hacia arriba el transductor, porque no están en el mismo plano. En otros pacientes sí que podremos ver en el mismo corte el Doppler en color rojo de la vena porta que se acerca al transductor hacia el hígado y el Doppler en color azul de la vena hepática. Bueno, pues cuando analizamos la vena hepática ponemos el volumen de muestra en la vena hepática y en condiciones normales la vena hepática tendrá una onda reversa que coincide con la contracción auricular, una onda S que coincide con la sístole del ventrículo derecho cuando el ventrículo derecho se contrae, permite que sangre vaya desde el hígado hacia la vena cava inferior, por eso hay un flujo que se aleja del transductor durante la sístole del ventrículo derecho, y habrá otro de nuevo flujo hacia la vena cava inferior en la diástole del ventrículo derecho. Este sería un flujo de vena hepática normal, una onda reversa y una onda S mayor que la onda D. O sea, hay más flujo
en la sístole del ventrículo derecho hacia la aurícula derecha que durante la diástole del ventrículo derecho. Cuando aumenta la congestión, lo que ocurre es que la onda S se hace menor que la onda D, como veis en este Doppler, onda A reversa, onda S menor que D, y cuando el grado de congestión es extrema, hay una impedancia al drenaje venoso hepático, lo que ocurre es que la onda S se invierte y solo hay drenaje en diástole. Fijaos, en sístole, la onda A y la onda S se fusionan, onda A, onda S y onda D. Solo hay flujo en diástole cuando hay una congestión extrema. En cuanto al flujo venoso portal, recordar, colocamos la sonda en línea media axilar, haciendo en ocasiones un pequeño movimiento de tilting para insonar la vena porta, y el flujo de la vena porta, que recordar lleva sangre de la vena esplénica y de la vena mesentérica superior, es un flujo con un color, en el Doppler color rojo, porque se acerca al hígado, se acerca al transductor. Cuando ponemos el volumen de muestra ahí, ponemos un Doppler pulsado, como antes en la vena hepática, y el Doppler venoso portal suele ser un flujo lineal o débilmente pulsátil. Cuando aumenta la congestión en el ventrículo, cuando aumenta la congestión derecha y aumenta la presión en la aurícula derecha, esta presión se transmite a la vena porta y el flujo será oscilante, pulsátil. En condiciones normales es débilmente pulsátil o lineal y será pulsátil. ¿Cómo podemos medir la fracción de pulsación o el índice de pulsación? Pues medimos la velocidad máxima menos la velocidad mínima partido de la velocidad máxima por 100. En condiciones normales, esta fracción de pulsación o este índice de pulsación será menor del 30%. En condiciones patológicas será mayor del 50%. Y por último, insonaremos el qué ocurre con el flujo de venoso renal. Cuando colocamos el transductor en línea axilar posterior, un poco más abajo de donde estábamos insonando la vena hepática y la porta, veremos el riñón. Un truco para poder insonar bien el riñón es intentar bajar la escala del color a 12, 14 centímetros segundo, porque estos vasos son mucho más pequeños y en ocasiones es muy difícil insonar estas venas, porque con la respiración del paciente se mueven los vasos y es difícil insonarlo. Por eso, primero bajar la ganancia, bajar la escala, poner una escala del color más baja, entre 12 o 14 centímetros segundo, y insonar a nivel córtico-medular, no a nivel de venas y arterias principales, sino a nivel córtico-medular, interlobar. A ese nivel, a este nivel córtico-medular o interlobar, venas y arterias, como veis, van paralelas, y por eso en el mismo, colocando el volumen de muestra del Doppler pulsado, tendremos un registro que se acerca al transductor y que es positivo, que es el registro arterial con sístole y diástole, y por otro lado un registro que se aleja del transductor, que es la vena, que es un registro continuo de drenaje venoso. En condiciones normales, el flujo venoso desecharemos o no nos fijaremos mucho en la fase arterial, nos fijaremos mejor en la fase venosa, porque estamos hablando de un score de congestión venosa, y en condiciones normales el flujo venoso renal o el riñón drena de forma continua, como veis aquí. El Doppler sería un sonido tal que de un flujo continuo. Cuando aumenta la congestión derecha, lo que ocurrirá es que el flujo, en vez de ser continuo, se vuelve discontinuo, bifásico. Ya no será continuo, sino se sonará tal que así. Y por último, en fase de congestión extrema, el flujo será discontinuo, monofásico. Y escucharemos un silencio, flujo, silencio, flujo. Será silencio, silencio. Como podéis ver, en este caso, el drenaje continuo asegurará que el riñón pueda drenar de forma normal.
Imaginaros que hay aquí un flujo de unos 100 mililitros al minuto. Será un drenaje normal del riñón. Cuando el flujo se hace discontinuo bifásico, el drenaje será peor y el riñón no podrá drenar de forma normal. Imaginaos que estos sean 40-40, 40-40. Entonces el drenaje no será completo. Imaginaos este flujo donde solo drena en diástole. Aquí hay un flujo continuo, aquí hay un flujo de sístole-diástole diferenciado o discontinuo bifásico, y aquí hay un flujo de drenaje venoso solo en diástole. Y esto es importante porque, como sabéis, el riñón es un órgano encapsulado y el aumento de la presión intracapsular conllevará el deterioro de la función renal. Y toda la idea, el desarrollo de esta hipótesis del score Vexus viene del grupo de trabajo del doctor André Denol, un grupo multidisciplinar canadiense que trabajan en el Instituto del Corazón. Es un equipo formado por intensivistas, anestesiólogos y nefrólogos, y comienzan con una serie de casos allá por el abril del 2017, después un estudio retrospectivo con 102 pacientes donde ya van analizando qué está ocurriendo o cómo se correlaciona el grado de congestión con el Doppler portal, y por último estos dos estudios ya en el 2018, en octubre del 2018, ya es un estudio observacional prospectivo en pacientes en el posoperatorio de cardíaca, en 145 pacientes, y luego el último, que es el estudio que da origen al score Vexus, que se publicó en abril de 2020. Me centraré en estos dos últimos artículos porque son los más interesantes, pero que toda esta idea, este trabajo se viene desarrollando desde hace ya bastantes años por este grupo, este excelente grupo de trabajo. Fijaos, este estudio, como os he dicho, de octubre del 2018, que da origen al SCORE, es un estudio observacional prospectivo con 145 pacientes sometidos a cirugía cardíaca, de los cuales el 60% son pacientes, 66 son reglados y el 33% urgentes, y lo que hacen es explorar al ingreso, por un lado, qué ocurre con el Doppler venoso portal. Solo exploran el Doppler venoso portal y el Doppler venoso renal a nivel córtico-medular interlobar, ¿vale? Es, como os he dicho, el grupo de pacientes de posoperatorio de cirugía cardíaca. Y lo que observan en esta regresión de Cox es que aquellos pacientes que al ingreso, en el posoperatorio de cirugía cardíaca, presentaban un Doppler venoso portal con una pulsatilidad mayor del 50%, la hazard ratio para el desarrollo de fracaso renal a los 7 días después del ingreso era de 2,44 con respecto al grupo control, que era el grupo de Doppler portal normal. Después, analizando qué ocurría con el flujo venoso renal, recordar el flujo venoso renal es continuo, está ligeramente anormal cuando es discontinuo bifásico y severamente anormal discontinuo monofásico con drenaje solo en diástole. Y fijaos la hazard ratio para el desarrollo de fracaso renal a 7 días de los pacientes con un Doppler discontinuo monofásico era de 3 con respecto al grupo normal de drenaje venoso continuo. Y en este análisis estadístico lo que se ve es que el flujo venoso portal aislado mayor del 50%, su hazard ratio significativa para cualquier fracaso renal y importante para un fracaso renal severo que precise de terapias de reemplazo renal. Y también se observa que los flujos intrarrenal, en concreto el flujo discontinuo monofásico, es un flujo que se relaciona bien con una hazard ratio alta para el desarrollo de fracaso renal a 7 días. Y dejan esta frase que para mí es importante y que refleja la filosofía de este score Vexus, y es que quizá previniendo o revirtiendo las alteraciones del flujo venoso portal o intrarrenal,
en un contexto clínico adecuado, podríamos prevenir el fracaso renal agudo. Recordar que el contexto clínico adecuado, en este caso, el grupo de pacientes del estudio del grupo de DENOR era el posoperatorio de cirugía cardíaca. Y ya en el año 2020 se incluye en este estudio el también intensivista canadiense, el doctor Philip Rolla, que también es un apasionado de la monitorización de la congestión y de la tolerancia a fluidos, y desarrollan el score Vexus. El score Vexus no es más que un análisis post-hoc de estos 145 pacientes del posoperatorio de cardíaca, es un análisis post-hoc del anterior artículo, y hacen lo siguiente. Os recomiendo también estos esquemas que he extraído de esta página web, que es muy didáctica, POCUS 101, que son muy didácticos para llevar encima y recordar cada uno de los patrones del score Vexus. Fijaos, el primer paso para el score Vexus es medir el diámetro de la vena cava inferior. Si el diámetro de la vena cava inferior es mayor de 2 centímetros, analizaremos qué ocurre con el flujo o con el Doppler venoso hepático, el flujo de drenaje hepático. Será normal cuando la S es mayor que la D, será ligeramente anormal cuando la S es menor que la D y será severamente anormal cuando la S se invierte y se fusiona con la A. Recordar, A reversa, S mayor que D, A reversa, S menor que D y A reversa fusionada con la o S invertida con un flujo de drenaje solo en diástole. Esto será severamente anormal. Después analizaremos qué ocurre con el Doppler venoso portal. La porta en condiciones normales pulsa menos del 30%, veis es un flujo lineal o débilmente pulsátil. Si pulsa entre el 30% y el 49% será ligeramente anormal y será severamente anormal cuando pulsa más del 50%. Y por último, ¿qué ocurre con el Doppler de drenaje venoso renal? Pues el riñón en condiciones normales drena de forma continua, será ligeramente anormal cuando haya un drenaje discontinuo bifásico y será severamente anormal cuando hay un drenaje discontinuo monofásico con drenaje solo en diástole. Y establecemos 3 grados. Bueno, 4. El grado 0 sería un paciente que no está congestivo, que tiene una vena cava que mide menos de 2 centímetros, ese paciente no está congestivo. Luego, el grado 1 será aquel paciente que tiene una vena cava que mide más de 2 centímetros, pero todos los patrones de drenaje venoso son ligeramente anormales o normales, es decir, tiene una vena cava distendida, pero no hay una repercusión sobre el drenaje hepático, portal y renal. El grado 2 sería aquel paciente que tiene una vena cava distendida, pero un drenaje es severamente anormal, o hepático, o portal, o renal, 1. Y el grado 3, el de máxima congestión, será aquel paciente que tiene una vena cava distendida y tiene al menos 2 o más drenajes severamente anormales, o hepático portal, o portal renal, o hepático renal y portal. Esto sería un grado 3 de Vexus. Fijaos en el análisis multivariante del score Vexus, la hazard ratio cruda en el score Vexus 3 es de 3,69 con respecto al Vexus 1 o Vexus 0, a la referencia que es el Vexus 0, fijaos. Luego, la hazard ratio ya ajustada para el riesgo previo de fracaso renal también es significativa, significativamente mayor, y la hazard ratio ajustada para un modelo tanto de apoyo vasopresor como riesgo de fracaso renal previo también es significativa. Tanto la hazard ratio cruda como las ajustadas a fracaso renal, riesgo de fracaso renal y apoyo vasopresor y riesgo de fracaso renal son bastante significativas. Y luego en esta tabla, donde se analizan los distintos parámetros del score Vexus, esta tabla es muy interesante, lo que muestra esta tabla es que el score Vexus es muy específico a la hora de detectar fracaso renal congestivo a los 7 días, con una likelihood ratio bastante buena, que el score Vexus, o sea, es decir, el análisis integral
de la vena cava junto con los dópleres es mucho más específico que cualquiera de los dópleres por separado, mucho más específico. Y otra cosa interesante es que el score Vexus 3 es más específico que una presión venosa central mayor de 12. ¿Por qué? Porque puede haber pacientes con presión venosa central de 13 o 14 que aún su flujo de drenaje venoso renal, portal y renal, hepático, portal y renal no estén alterados o no haya una impedancia al drenaje venoso. ¿Por qué? Pues porque esa vena cava inferior aún es algo compliante y no afecta esa presión venosa de 14 o de 13 a los drenajes venosos de los distintos órganos. Otra cosa importante en esta análisis, en esta gráfica de Leaf plot, que es un análisis bayesiano que incluye la probabilidad pretest y posttest, lo que es curioso es que encontrar un Vexus 3 al ingreso en el paciente en el postoperatorio de cirugía cardíaca aumenta la probabilidad posttest de detectar un fracaso renal a los 7 días, mucho más que el detectar una presión venosa central mayor de 12. Fijaos que también aumenta la probabilidad post-test. El Vexus 3 es más específico y tiene más probabilidad post-test que una presión venosa central mayor de 12. Y por último, bueno, este estudio, que es un último artículo en el que tuve el honor de colaborar con algunos de los autores de la publicación del Vexus, no es más que una descripción con una serie de casos donde revisamos la aplicación del Score Vexus, destacando pues, una serie de tips y consejos, y es una revisión conceptual. Y fijaos, está en este resumen conceptual del Score Vexus, donde recordar si la cava mide de menos de 2 centímetros, el paciente no está congestivo; si la cava mide más de 2 centímetros y ninguno de los dópleres está alterado, sería un Vexus 1, está en riesgo pero no hay una congestión importante; si hay uno severamente anormal, sería una congestión moderada; y si hay 2 o más, una congestión severa. Para llevar a casa, bueno, mi recomendación es que recordar que la congestión del territorio derecho puede ocurrir tanto por sobrecarga de fluidos, como por fracaso de ventrículo derecho, como por hipertensión pulmonar no controlada, que hay una serie de parámetros que nos dicen que el paciente no está congestivo, como una vena cava que mide menos de 2 centímetros, como un Doppler hepático que tiene una S mayor que D, como un Doppler venoso portal que no pulsa o pulsa menos del 30%, y con un Doppler venoso renal que es continuo. Y hay unos marcadores de congestión, que es una vena cava distendida más de 2 centímetros y sin colapso. Cuidado con el Doppler hepático de S invertida, el Doppler venoso portal que pulsa más del 50%, o el Doppler venoso renal discontinuo monofásico con drenaje solo en diástole. Y es importante que tengamos o le demos la misma importancia o le demos tanta importancia a las líneas B bilaterales que ya conocemos todos en el pulmón como stop point del territorio izquierdo, y pongamos al mismo nivel el score Vexus 3 con los patrones severamente anormales, tanto hepático como portal como renal. Y este es mi mensaje. Demos la importancia al score Vexus, midamos, detectemos la tolerancia a fluidos y monitoricemos la tolerancia a fluidos con nuestras intervenciones. Y por último, este caso clínico, para acabar la primera parte del taller. Este es un paciente en el posoperatorio de cirugía cardíaca de nuestro hospital, de nuestra UCI de anestesia del Hospital Puerta del Mar. Es un varón de 81 años que tenía una insuficiencia mitral severa y se sometió a una sustitución valvular mitral por una válvula biológica. Ya tenía hipertensión pulmonar moderada, uno de los factores que pueden llevar a congestión, pero encima, además, en las primeras 24 horas tuvo una disfunción moderada de ventrículo derecho. Y además hubo que transfundirle porque sangró bastante en el posoperatorio inmediato en las primeras horas, 3 concentrados de hematíes, 800 de plasma y un pool de plaqueta. En concreto, al final, el balance acumulado era muy positivo, casi de 3 litros positivos, 2.900 centímetros cúbicos,
fijaos, se dan los 3 marcadores o los 3 factores o circunstancias que pueden promover una congestión: hipertensión pulmonar, disfunción del ventrículo derecho y sobrecarga de fluidos. Cuando yo veo al paciente, ya han pasado las primeras 24 horas, el paciente está taquipneico, no tiene edemas en los miembros inferiores y mantiene tensión arterial media adecuada, con una hipertensión pulmonar ligera y una PVC que ya llama la atención de 15. Precisaba todavía apoyo vasopresor con noradrenalina y dobutamina a 10 microgramos km/min. Fijaos que ya la creatinina estaba elevada, casi de 3, este paciente con 81 años ya tenía una creatinina muy elevada. Que exploramos el score VEXUS y lo que vimos fue que la vena cava medía 2,5 centímetros, que el Doppler en las hepáticas era un Doppler de S invertida, fijaos, con drenaje hepático solo en diástole. Este es el peor patrón, severamente anormal en hepática, severamente anormal en porta, fijaos, Doppler muy pulsátil, pulsa el 63%, y severamente anormal en riñón, donde vemos un drenaje venoso solo en diástole. Luego teníamos un score de VEXUS 3. Lo que hicimos en ese momento fue, dado que el paciente tiene una congestión del territorio derecho, intentamos forzar con una combinación de diuréticos, con diuréticos en perfusión continua y ajustando el aporte de líquidos, intentamos conseguir un balance negativo. Conseguimos un balance de menos 1.200 centímetros cúbicos en 24 horas, se pudo reducir la noradrenalina y la dobutamina y la presión venosa bajó a 10. La creatinina, fijaos, con la descongestión del paciente, descongestionamos ese parénquima renal, que estaba congestivo. Recordar que es un órgano encapsulado y como la creatinina mejora con la descongestión. Y fijaos, el score VEXUS. La vena cava medía más de 2 centímetros, aún tenía una S invertida, fijaos, S invertida con drenaje solo en diástole, severamente anormal 1, pero ya habíamos conseguido llevar a la porta a un patrón de ligeramente anormal, con una pulsación del 40%, y el patrón renal, de drenaje venoso renal, fijaos que era discontinuo bifásico, ¿vale? Con una fase en sístole y otra en diástole, sístole-diástole. Entonces era un score VEXUS 2. Lo que decidimos fue mantener los diuréticos, mantener un bajo aporte de líquidos, con la misma dosis de diuréticos, sin subir la dosis de diurético. El paciente aún orinó mucho más y el balance fue de 3 litros en 24 horas. Ya la dobutamina estaba a dosis testimonial. Fijaos cómo baja la presión venosa central y fijaos cómo la creatinina ha bajado a la mitad en solo 72 horas. Ya la vena cava medía menos de 2 centímetros, pero por curiosidad medimos el Doppler portal, que ya era lineal, solo pulsaba el 30%, y medimos el Doppler venoso hepático, que era de S mayor que D. Luego ya teníamos, como la vena cava medía menos de 2 centímetros, un VEXUS 0, y este paciente fue a planta sin problemas. Y bueno, ya para terminar, gracias por vuestra atención, y me gustaría terminar con la frase de este dramaturgo alemán, Wolfgang von Goethe, que nosotros solo vemos lo que conocemos, y quizás el score VEXUS nos permita ir más allá y poder ver lo que ya conocemos. Podremos ver, detectar y monitorizar la congestión. Y creo que es la pieza del puzzle que necesitábamos para valorar la congestión venosa. Muchas gracias a todos y un saludo. En este score VEXUS, lo que pretendemos, por un lado, es detectar cuál es el tamaño de la vena cava, medir el tamaño de la vena cava, y por otro lado, medir flujos de drenaje venoso a nivel de vena hepática, de vena porta y de vena renal. Para ello utilizaremos un preset abdominal, dado que estas venas tienen unas velocidades en torno a 20 o 30 centímetros por segundo. Por ello es importante que adaptemos el preset abdominal para detectar bien esos flujos.
y utilizaremos una sonda sectorial o una sonda convexa. Cualquiera de las dos es válida. Recordar, preset abdominal para detectar flujos de bajas velocidades y sonda sectorial o sonda convexa. Para medir la vena cava es deseable utilizar un corte transversal y un corte longitudinal. Para el corte transversal colocaremos la sonda a nivel de epigastrio con el puntero dirigido hacia -cuarto e intentaremos insonar para ver la salida de las venas hepáticas. Como veis aquí, salida de las venas hepáticas. Un poco más abajo y a ese nivel paramos y medimos el diámetro anteroposterior de la vena cava inferior. Es importante esta medida, dado que la vena cava, su colapso respirofásico es anteroposterior. Como veis ahora, si el paciente inspira profundamente, el colapso es anteroposterior. Por eso es importante medir la vena cava primero en un corte transversal. En este corte lo que identificamos es cuerpo vertebral con su sombra posterior, un cilindro anecogénico que es la aorta descendente y vertebral al lado de la aorta la vena cava. Fijaos donde medimos la vena cava casi a nivel de la salida de las hepáticas, un poquito más abajo de la salida de las hepáticas. Una vez que hemos medido ese corte transversal, lo que hacemos es insonar un corte longitudinal. Para ello lo que haremos será girar la sonda para colocar el puntero dirigido hacia la cabeza del paciente e intentar buscar el corte longitudinal clásico con la salida de la vena hepática. Una vez que llegamos a esa salida de la vena hepática, paramos y medimos a partir de ahí anteroposterior. Fijaos que es muy importante intentar insonar la vena cava en sentido longitudinal, colocando la sonda para alinearnos con el verdadero eje mayor, y por eso el corte transversal nos permitirá contrastar si estamos alineados con el verdadero eje mayor, porque nuestra medida anteroposterior debería coincidir en un corte transversal, anteroposterior. Fijaos, nos colocamos casi a la salida de la vena hepática, ¿vale? Y a ese nivel paramos y medimos anteroposterior. Y luego longitudinal, como os he dicho antes, intentando alinearnos con el eje mayor de la vena cava inferior. Fijaos. Este contraste, utilizando los dos planos, tanto transversal como longitudinal, nos permitirá ser más certeros en la medición de la vena cava. Recordad, para encontrar la vena hepática, lo ideal es irte hacia línea axilar posterior, donde veremos cuerpos vertebrales con sus sombras posteriores, sombras acústicas posteriores, riñón, hígado, diafragma, y ascendemos como un ascensor y fijaos que llega ya la vena hepática, fijaos, y aparecerá la vena cava y la hepática. Recordar que la vena hepática en color es una vena con un flujo predominantemente azul, porque se aleja del transductor y va hacia la vena cava inferior. Una vez que encontramos la vena hepática, es muy sencillo encontrar la vena porta solo con un movimiento de tilting. Fijaos cómo bajo la cola del ecógrafo y con el tilting
encuentro la vena porta aquí, ¿lo veis? La vena porta, característica porque sus paredes son blanquecinas. Plano, hepática, tilting, porta. Y la porta, su color será un color rojo porque la porta lleva sangre de la vena esplénica y de la vena mesentérica superior y se dirige hacia el transductor, hacia el hígado. En este plano vemos porta, que se acerca al transductor, hepática, que se aleja del transductor, en el mismo plano. Recordad, con el transductor neutro tenemos hepática, si hacemos tilting tenemos porta. Hepática, porta. Solo con un ligero movimiento de la cola del transductor, porque los vasos están en distinto nivel, no son paralelos. La vena hepática que va hacia la vena cava inferior y con el tilting la vena porta que viene de abajo arriba llevando sangre, como os he dicho, hacia el hígado, ¿vale? La vena hepática característicamente azul, la vena porta característicamente rojo. Una vez que ya hemos insonado el color de la vena hepática, lo que hacemos es buscar el Doppler pulsador a su nivel. Con este equipo podemos colocar el Doppler pulsado para alinearnos perfectamente con el flujo hepático. Como veis, flujo hepático normal se caracteriza por ser un flujo con una onda reversa, onda S, onda D. Onda reversa, onda S, onda D. De nuevo, una vez que tenemos la hepática, recordar, de la hepática a la porta podemos pasar con el tilting y ahí tenemos la porta con un color rojo porque se acerca al transductor y esta vez insonamos la porta para alinearnos bien con ella. Ponemos el transductor, el volumen de muestra dirigido o en el centro del vaso y vemos cómo característicamente la porta tiene un flujo lineal o muy débilmente pulsátil. ¿Veis? Con poca diferencia entre velocidad máxima y velocidad mínima. Normalmente no hay más de un 30% de diferencia entre velocidad máxima y velocidad mínima. La porta tiene una pulsatilidad en condiciones normales de menor del 30%. Para insonar el último flujo, el último Doppler, que es el Doppler renal, nos colocaremos en línea axilar posterior, insonando bien el riñón y nos acercaremos para insonar perfectamente el parénquima renal, centrando el riñón y pondremos el Doppler color. Es fundamental insonar a nivel córtico medular, interlobar. Fijaos, a este nivel arterias y venas interlobares son paralelas y cuando insonamos aquí, este es el Doppler más difícil de conseguir porque, como veis, los vasos son pequeños y en ocasiones hay que decir al paciente que expire para poder insonar bien o mantenga la respiración, el Doppler a ese nivel. Es otra cosa muy importante, es intentar bajar la sensibilidad o la velocidad de la escala del Doppler, porque estos vasos son pequeños y son vasos con flujos bajos, con velocidades bajas. Por eso es fundamental bajar la escala del Doppler a en torno a 16-20 centímetros como mucho para insonar bien estos vasos. Insonamos a nivel interlobar, córtico medular, el paciente debe mantener la respiración y fijaos, en este registro lo que tenemos es lo que se acerca al transductor al mismo nivel, encontramos un flujo que es positivo, que es la arteria renal interlobar, y un flujo negativo que es el drenaje venoso renal.
En el Vexus nos interesaremos por el drenaje venoso renal, que en condiciones normales este flujo es un flujo lineal, continuo. A medida que empeora el Vexus será discontinuo bifásico y en grado de congestión máxima será discontinuo monofásico con flujo venoso solo en diástole. Pero fijaos el flujo normal que nos permitirá ver una fase arterial que se acerca al transductor y una fase venosa que se aleja del transductor. Flujo continuo, drenaje venoso normal. Bueno, espero que os haya gustado el seminario del doctor Francisco Miralles con el Sonosite PX y que esto os ayude a implantar Vexus en vuestro lugar de trabajo. En la descripción de este vídeo hemos puesto un link donde podéis descargar las imágenes, además de más contenidos relacionados. Además, en los comentarios nos podéis decir sobre de qué os gustaría que tratase nuestro propio seminario para tenerlo en cuenta. Nosotros nos comprometemos a seguir creando contenido de calidad y muy práctico. Un saludo y hasta la próxima.